En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto que aprender de cualquier página del Evangelio. Por ejemplo, esta, primero. El Señor les ha mandado a los apóstoles a que de dos en dos, con su presencia, por lo tanto, en medio de ellos, vayan por las aldeas, hagan milagros, enseñen. Hasta ahí la misión de los apóstoles. Pero luego ellos regresan y Él les pide, y ellos lo hacen, que le cuenten no solo qué han hecho, sino qué han enseñado. Vuelvo a leer. Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado, porque los apóstoles tenían muy claro que no eran los dueños del mensaje, que eran los transmisores, lo que habían escuchado a Jesús. Eso tenían que contar. No tenían que crear su propia doctrina. Tenían que ser fieles a la doctrina que estaba enseñando Jesús. Y esta es una lección, por supuesto, para los apóstoles de hoy, los sucesores de los apóstoles, los obispos, todos los obispos, y también para los sacerdotes, que son los colaboradores de los obispos. Si quieres fundar tu iglesia, hazlo. Hay miles de iglesias, haz la tuya. La iglesia de Pepito, la iglesia de Juanito, pero no digas que eres un sacerdote católico y enseñas algo contrario o al menos distinto a lo que enseña la iglesia, porque estás haciendo un fraude, estás engañando al pueblo, estás poniéndote como representante de Cristo cuando no enseñas lo que Cristo enseñaba. Y el Señor eso no lo va a pasar por alto. Posiblemente has perdido la fe, ya no crees que haya nada y estás simplemente con buena intención, quiero pensar eso. Pero si tienes fe, tienes que respetar lo que Cristo hizo, respetar la enseñanza de Cristo. Si has perdido la fe y crees que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo estaba equivocado, que sabía Jesucristo, un Señor que vivió hace 2000 años, cuando tú sabes muchísimo más. Bueno, entonces ya es otra cuestión. Sé leal, sé honesto, márchate de la iglesia y fundas tu iglesia y dices a la gente: mira, yo aquí os voy a enseñar lo que a mí me parece y voy a permitiros sexo, droga y rock and roll. Pero si tú quieres ser fiel a Jesucristo, tienes que enseñar lo que enseñó Jesucristo. Esta es la primera enseñanza del Evangelio de hoy, dirigida a los sacerdotes y a los obispos. Sé fiel a lo que enseñó Jesucristo. Segunda enseñanza, dice, se los lleva a un sitio a solas a rezar. Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco con Él, a descansar y a estar con Él, a rezar, a estar con Jesús. Necesitamos la oración. Todos, también los laicos, necesitan la oración. Todos necesitamos estar a solas con Jesús. Todos. Y de una forma especial, los sacerdotes. Si no tenemos intimidad con Cristo, si no tenemos tiempo de estar con Él, de verle, es decir, de verle adorándole en la forma consagrada,
de estar en su compañía, si no tenemos tiempo para desahogarnos con Él, para pedirle perdón, para pedirle ayuda, para pedir ayuda para esos fieles que nos suplican que intercedamos por ellos, pues luego, si no hacemos eso, viene el cansancio, el estrés, viene con frecuencia la caída en determinadas gravísimas tentaciones, o viene, lo que he comentado antes, la sustitución de Cristo por el propio ego. Habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Terrible, pero es así. Necesitamos la oración todos, los laicos y de forma especial los sacerdotes. Uno de los sitios donde hay más crisis, no el único, pero desde luego uno de los donde hay más es Alemania. Hace ya años, la propia Conferencia Episcopal Alemana publicó un estudio que ellos habían hecho con sus sacerdotes católicos. Según ese estudio, de ellos mismos, es decir, contestado de forma anónima por los sacerdotes y hecho por la Conferencia Episcopal Alemana, según ese estudio, la mitad de los sacerdotes alemanes no se confesaban nunca y no rezaban nunca. Si tú haces eso, si no llevas una vida de confesión frecuente, si no rezas, ¿qué estás transmitiendo y enseñando? Si no estás en comunicación con Cristo, ¿cómo vas a transmitir a Cristo? La situación es grave, pero las causas de la situación son remotas. Te vas secando porque tu planta no se riega y al final es un palo muerto, un palo que golpea y que hace daño. Termina el fragmento del Evangelio de hoy diciendo que cuando llegaron a ese sitio que necesitaban para poder descansar y estar con Jesús, la gente se les había adelantado. Me llama mucho la atención lo que dice el Evangelio concretamente sobre esto. Dice, al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella. Le dio lástima. Estaba necesitado de descanso. Él, los apóstoles, estaba necesitado. Es necesario el descanso para los sacerdotes. Pero de repente te encuentras en situaciones donde el trabajo es abrumador. Hay que encontrar un equilibrio. Hay que encontrarlo. Es necesario el equilibrio. Pero algunos parece que han optado por romper el equilibrio a favor del descanso y no precisamente el descanso de la vida eterna. Es necesario el equilibrio, pero es necesario tener un corazón como el de Jesús, que se compadezca, dice el Evangelio, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y añade el Evangelio, se puso a enseñarles con calma. Y no era fácil, porque tenía ganas de descansar, y cuando te rompen el descanso, te entra necesariamente, inevitablemente, el mal genio. Lo controló, si es que tuvo esa tentación, lo controló, se puso a enseñarles con calma. Están como ovejas sin pastor. Tantos, tantos, tantos. Hacen falta sacerdotes. Hacen falta buenos sacerdotes. Por eso, una vez más, invito a los que tengan una inquietud vocacional, que no lo duden. El Señor les necesita. Hacen falta sacerdotes. Están como ovejas sin pastor. Hacen falta buenos sacerdotes que recen y que trabajen mucho. Recemos por ellos. Que así sea.